En esta presentación vamos a hablar del tomo 2 de las cadenas musculares, que abarca la lordosis, cifosis, escoliosis y deformaciones torácicas. El conjunto de las funciones humanas está genéticamente programado por medio de 3 leyes: el equilibrio, la economía y la comodidad. Cuando se habla de la estática, hay que mencionar que posee 2 propiedades fundamentales. En primer lugar, tiene que ser económica, ya que una persona suele estar parada entre 12 a 16 horas diarias. Y en segundo lugar, debe ser cómoda, para no colapsar las vías propioceptivas. Para mantener al hombre de pie, se necesita de huesos, de músculo y de tejido conectivo. Los huesos responden a la función estática tanto en inmovilidad como en movilidad. El músculo consume demasiada energía, por lo cual su función es de acompañamiento. Un músculo que es solicitado para trabajar de forma constante se atrofia. Y por último, el tejido conectivo, refiriéndonos a vainas, láminas, tendones, ligamentos, cápsulas, tejidos y aponeurosis, son esenciales para la estática. Vamos a encontrar por un lado una cadena estática en desequilibrio anterior, que proporciona mayor seguridad, y por el otro lado una cadena estática posterior, que responde al apoyo bipodal y unipodal. Sin embargo, hay que mencionar al músculo diafragma, que es diferente, ya que cumple una función estática, gracias al centro frénico, y un papel dinámico en la periferia. Debido a dicha función estática, este músculo se apoya sobre las vísceras y genera el apoyo hidráulico deseado, que asegura, mediante su deformabilidad, la posibilidad de generar movimiento. Cuando hablamos de movimiento, sabemos que estas se realizan gracias a las cadenas musculares, quienes también permiten mantener al sujeto de pie y en equilibrio. Es por eso que es de suma importancia que estas cadenas actúen de forma coordinada con todo el cuerpo. Por otro lado, el método de las cadenas fisiológicas trae importantes evoluciones. En primer lugar, la integración del plano visceral, donde se logra incorporar las influencias viscerales a las cadenas musculares. Nuestro cuerpo está formado por diferentes unidades funcionales. Si una de ellas no funciona de manera correcta, otra unidad funcional vecina deberá compensarla. Dentro de estas unidades funcionales encontramos una unidad central, que es el tronco, 4 unidades funcionales periféricas, que son ambos miembros superiores e inferiores, y una unidad funcional superior, que es la cabeza y el cuello. Busqué también nombra el papel de la cifosis y lordosis en nuestro cuerpo, donde cada una de ellas cumple un papel fundamental. La cifosis cumple un papel de protección, mientras que la lordosis generan el movimiento. Dentro de las cadenas musculares encontramos a la cadena estática posterior, quien organiza de manera económica una contención flexible, gestiona el desequilibrio anterior del tronco y el antero interno del miembro inferior. También encontramos a la cadena de flexión, quien en el tronco brinda una cifosis general. Además es cifosante e implementa presiones anteriores sobre los discos intervertebrales. La cadena de extensión actúa sobre el tronco flexionado, enderezándolo y provocando así una lordosis global. La cadena cruzada anterior implica la torsión anterior, organiza el cierre del tronco y el repliegue sobre uno mismo. Y por último, la cadena cruzada posterior, quien implica la torsión posterior, la apertura y la dispersión de las fuerzas internas. Cuando se presenta un problema que modificara la estática, debemos ver el papel de las vísceras en las compensaciones de las diferentes cavidades, abdominal, torácica y pélvica. Las influencias visceroparietales pueden controlar el funcionamiento de las cadenas musculares según 2 programas. Influencias del despliegue visceral. En este programa se valorará la lordosis, lo que va a favorecer la extensión. Influencias del repliegue visceral. En este programa se valorará la cifosis, lo que va a favorecer la flexión. En el despliegue abdominal, la estática adoptada debe evitar apoyarse sobre la zona congestionada. Debido a la necesidad de comodidad, se crea el despliegue del continente mediante el enderezamiento y, si es necesario, la apertura. Los medios adoptados son elevación del diafragma, elevación del tórax, anteversión de pelvis y relajación de la tonicidad. Esto tiene como finalidad el aumento de la cavidad abdominal. En el repliegue abdominal, las cadenas musculares se encargarán de disminuir la cavidad abdominal, el repliegue estático. Los medios adoptados son el descenso del diafragma, el descenso del tórax, la retroversión de la pelvis y el aumento de la tonicidad abdominal. La finalidad es la disminución de la cavidad abdominal. En el despliegue torácico, adoptará un esquema de descompresión anterior que permitirá que las presiones internas se equilibren. Adoptará en un primer tiempo un sistema de enderezamiento de cadenas de extensión y en un segundo tiempo un sistema de apertura, cadenas cruzadas posteriores. Los medios adoptados son elevación de la parte torácica superior, descenso del diafragma, enderezamiento dorsal, apertura torácica y tiene como finalidad el aumento del volumen de la cavidad torácica. En el repliegue torácico,
adoptará un esquema de compresión anterior que permitirá que las tensiones internas se equilibren. Los medios adoptados son elevación del diafragma, descenso del tórax, cierre de tórax y valoración de las presiones intraabdominales. La finalidad es la disminución de la cavidad torácica. En el despliegue pélvico, adoptará un esquema de descompresión que permitirá que se equilibren las presiones internas. Los medios adoptados son anteversión de pelvis, lordosis de sacro, apertura de pelvis menor y relajación del perineo. Tiene como finalidad el aumento del volumen de la pelvis menor. En el repliegue pélvico, adoptará un esquema de cierre pélvico que permitirá relajar las tensiones tisulares internas. Y los medios adoptados son sifosis del sacro, cierre de la pelvis menor, tensión del perineo y retroversión de la pelvis. Su finalidad es la disminución del volumen de la pelvis menor. La lordosis primaria puede ser causada por dos motivos. Una es vertebral, suele ser dolorosa y se trata de inmediato. Por eso no influye en la estática vertebral a largo plazo. La otra es visceral, suele haber dolor, por eso es duradera. Variaciones de la lordosis primaria. Son de nivel en función a la altura del problema visceral, de grado en función de la intensidad del problema visceral, de amplitud en función si el problema abarca uno o más niveles. La cifosis secundaria, su objetivo será reequilibrar los desplazamientos de masas originados por la lordosis primaria. En conclusión, la lordosis primaria tiene una forma geométrica que marca la zona que quiere descomprimir. Se desplaza como un cursor a lo largo de la columna vertebral sin tener en cuenta las curvaturas fisiológicas preexistentes. Ahora hablamos de la cifosis primaria. Como mencionamos anteriormente, las causas y variaciones son las mismas que en la lordosis primaria. La lordosis secundaria, su objetivo será reequilibrar los desplazamientos de masa generados por la cifosis primaria. En conclusión, la cifosis primaria se desplaza como un cursor a lo largo de la columna vertebral sin tener en cuenta las curvas fisiológicas. En el centro de la curvatura primaria se observará la contractura de la cadena de flexión. En el mismo nivel se situarán las zonas reflejas cutáneas. El plano anterior será más activo que el posterior. En la radiografía se observará una predominancia de la discartrosis anterior con pinzamiento discal anterior. Estos signos se ven incrementados sobre todo a la altura del problema. Podemos ver cifosis y lordosis en la escoliosis, que es una deformidad tridimensional de la columna vertebral. Esta tiene 4 orígenes principales. Vertebral. La curvatura primaria se repartirá en 3 niveles vertebrales. La amplitud de la curvatura secundaria será pequeña. Craneal. Ocurre en el parto por las compresiones que sufre la cabeza del bebé. Neurológicos. En este origen no se va a poder intervenir. Visceral. La principal curvatura primaria se orienta hacia el órgano diana y la secundaria buscarán reequilibrar tomando el contrasentido. En caso de dilatación habrá amplitud, como podemos ver en la escoliosis de origen hepático. La curvatura primaria, que está representada por la flecha negra, será la lordosis, y se podrá ver extensión y concavidad del lado opuesto al problema visceral. Las curvaturas secundarias, representadas por las flechas blancas, tomarán el contrasentido. Flexión y concavidad del lado del problema visceral. En caso de que se produzca vacío, como en la escoliosis de origen cardíaco, la curvatura primaria, como marca la flecha negra, será la cifosis, orientada hacia el órgano diana y se podrá ver flexión y concavidad del lado del problema visceral. Las curvaturas secundarias tomarán el contrasentido. La escoliosis de origen visceral es una respuesta geométrica de la columna vertebral a la búsqueda de comodidad entre continente y contenido, como se puede ver en la escoliosis de origen hepático, que tiene como principio de compensación aumentar el volumen de la celda hepática situada entre la hemicúpula diafragmática derecha y el mesocolon transverso. Los medios adaptados para este fin son elevación de la hemicúpula diafragmática derecha, elevación del hemitórax derecho y relajación de los músculos del abdomen a la derecha. Como consecuencia, esta escoliosis tendrá una curvatura primaria basada en la lordosis que va del cuarto al quinto espacio intercostal, al reborde torácico inferior. En la escoliosis de origen cardíaco habrá una curvatura basada en la cifosis orientada hacia el corazón. Se buscará enrollar la cavidad cardíaca para evitar cualquier tensión interna. Los medios adoptados son descenso del hemitórax izquierdo, elevación de la hemicúpula diafragmática izquierda y tensión de los músculos del abdomen izquierdo, como se puede ver en la imagen.